Podcast Las 10 mayores mentiras de la ideología de género, de Ricardo Martín Almada, 2014. Episodio 9. Cuarta parte. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. George Orwell. El informe Iron Mountain. El informe Iron Mountain es justo previo al informe Kissinger-McNamara y una prueba más de que existe un plan de reducción de la población mundial. Una prueba de que una prioridad para las élites globales es la reducción de la población. La encontramos en el informe Iron Mountain. Se trata de un análisis de las consecuencias que tendría en la sociedad un periodo prolongado sin guerras. Se trata de un informe de inteligencia altamente clasificado, filtrado por un oficial anónimo con cargo de conciencia. Fue solicitado a una comisión especial en 1963 por el entonces secretario de Defensa estadounidense Robert McNamara, miembro del Council on Foreign Relations y la Trilateral Commission y el expresidente del Banco Mundial. Para 1966, luego de 2 años y medio de reuniones periódicas, concluyeron que las guerras son necesarias para mantener estable la economía, para el avance de la tecnología, para traer estabilidad interna a los países y justificar la existencia de milicias para conformar la lealtad a la sociedad y valores, entre otros. La más interesante y que nos atañe está en este párrafo, textual. Entre las razones ecológicas de la guerra. Para conjurar a los inevitables ciclos históricos de insuficientes recursos en materia de alimentos, el hombre post-neolítico destruye a los miembros excedentes de su propia especie a través de la guerra organizada, expresado como justificación histórica. En otro párrafo, un poco más abajo, las tasas actuales de crecimiento poblacional agudizado por la amenaza ambiental de productos químicos y otros contaminantes. Bien podría generar una nueva crisis de insuficiencia. En caso de resultar así, seguramente será de una magnitud global sin precedentes y no meramente regional o temporaria. En este caso, los métodos convencionales de guerra seguramente resultarían inadecuados. En este caso, para reducir el tamaño de la población consumidora a un nivel consistente con la supervivencia de la especie. El siguiente párrafo es bastante revelador en cuanto a la preocupación por que la gente viva demasiado. Otra tendencia ecológica secundaria sobre el crecimiento demográfico proyectado es el efecto regresivo de ciertos avances médicos. La peste, por ejemplo, ya no resulta más un factor importante en el control poblacional. El problema del aumento en la expectativa de vida se ha visto agravado. Estos adelantos también presentan un problema potencialmente más siniestro en el sentido de que las características genéticas que previamente se autoliquidaban ahora pueden ser mantenidas clínicamente. Muchas enfermedades, antes que eran fatales a edades procreadoras, ahora pueden ser curadas. El efecto de este hecho es que permite perpetuar susceptibilidades
y mutaciones no deseadas. Queda claro que una nueva, cuasi eugénica función de la guerra se encuentra en proceso de formación y deberá tenerse en cuenta cualquier plan de transición. Ante esto, el sustituto de la guerra para el control de la población sería el siguiente, según el mismo documento. No existe ningún problema, fuera de un requerimiento universal, de que la procreación se vea limitada a los resultados de la inseminación artificial, ya que ésta brindaría un sustituto totalmente adecuado para controlar los niveles poblacionales. Semejante sistema reproductivo tendría, por supuesto, la ventaja adicional de ser susceptible a la administración eugénica directa, mejoramiento de la genética, su futuro desarrollo previsible, concepción y crecimiento embriónicos, que tengan lugar íntegramente bajo condiciones de laboratorio. Extenderían estos controles hasta sus conclusiones lógicas. El paso intermedio indicado, el control total de la concepción con una variante que involucre a la píldora anticonceptiva a través de las fuentes de provisión de agua o de ciertos alimentos. Luego, contrarrestado por medio de algún antídoto controlado, ya que se encuentra bajo desarrollo. Un programa integral de eugenesia aplicada. Es más evidente que se trata de un programa de reducción de la población por motivos ecológicos, para que la tierra la disfrute, ¿quién? Y eugénicos, limitar la reproducción al laboratorio para mejorar la especie humana, pero ¿para qué beneficio de quiénes? No es muy difícil saber que es la misma élite bancaria que hoy controla el 70% de las riquezas del mundo, los mismos precursores del nuevo orden mundial. Las piedras de Georgia. Este plan, por supuesto, es sigiloso, pero los resultados están a la vista. Un lugar donde lo exhiben también contando con que la población no va a entender. Es en las piedras guía de Georgia, unas gigantescas esculturas de granito que nos recuerdan a la tabla de Moisés, pero de 6 metros. La propia Wikipedia nos informa sobre ellas que fueron mandadas construir y colocar por una persona con el seudónimo de R.C. Christian en 1979, del cual no se volvió a saber nada más. Se dice que las dejó pagadas al contado, comprando también el terreno que ocupan, para marcharse después. La escultura lleva inscritas 10 guías en 8 idiomas modernos y un mensaje corto en la parte superior en 4 escrituras antiguas: babilonio, griego clásico, sánscrito, egipcio antiguo, suajili, hebreo y chino. Las piedras dicen lo siguiente: mantener a la humanidad bajo 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la idoneidad y la diversidad. Unir a la humanidad con una nueva lengua viva. Guiar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. Proteger a los pueblos y a las naciones con leyes y tribunales justos. Dejar a todas las naciones gobernarse internamente, resolviendo las disputas externas en una corte mundial. Evitar leyes mezquinas
y funcionarios inútiles. Equilibrar los derechos personales con los deberes sociales. Valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. No ser un cáncer sobre la tierra. Dejar espacio para la naturaleza. Dejar espacio a la naturaleza. ¿A quiénes se les permitirá vivir? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se pasará de 7.000 millones de habitantes a 500 millones? La existencia de estas guías es una muestra clara de que la principal guerra que se libra hoy día es contra la humanidad en su conjunto, en un genocidio bien planificado con estrategias silenciosas. Lo que buscan es un nuevo orden mundial, pero para ello necesitan hacerse espacio y tener una población más reducida para gobernar mejor. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegro.